Dios es fiel y en las escrituras encontramos muchos ejemplos de su fidelidad. En el libro de Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, leemos que Dios declaró a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Cuando uno lee esto y, y luego se da cuenta que el tiempo va pasando y el tiempo va pasando, y los descendientes de Abraham gemían mientras hacían ladrillos en Egipto, uno podría pensar que Dios se había olvidado de su promesa, pero la verdad no es así. Desde luego que Dios no se había olvidado, porque el pueblo clamó y Dios escuchó. En Éxodo capítulo 12, versículo 41, las escrituras dicen: pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Dios dijo que Él los sacaría de la esclavitud, y aunque el tiempo pasó, Dios fue fiel, cumplió su promesa. También Dios habló por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí también vemos que el tiempo pasó, los siglos pasaron. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, las escrituras dicen: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Yo quiero que notemos aquí que las escrituras dicen el cumplimiento del tiempo, no el tiempo de nosotros, no el tiempo del hombre, el tiempo de Dios. Si algo tenemos que aprender es que Dios es cierto, que sus promesas son seguras y que en todos los momentos Dios es fiel con su pueblo. En Él podemos confiar. De hecho, toda persona que ha confiado en Él jamás lo hizo en vano. La fidelidad de Dios se ve expresada en todas las escrituras. Necesitamos saber que su fidelidad es una parte esencial de su carácter divino. Nuestra confianza en Dios tiene un fundamento, y ese fundamento es su fidelidad. No hemos creído en vano. Ahora, hay que aclarar que no solamente hay que aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, es también actuar de acuerdo con ella. No solamente es decir yo creo que Dios es fiel, es también caminar sabiendo que Él es fiel. Dios nos ha dado grandes promesas, preciosas promesas, pero una buena pregunta sería: ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho que hará? ¿Descansamos con seguridad absoluta en su palabra? Ten cuidado, porque debes hacerlo. En la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 23, las escrituras dicen: fiel es el que prometió. Lo que quiere decir esto es que si descansamos en esta palabra, si creemos en esta palabra, si creemos que Dios es fiel, esperemos con seguridad el cumplimiento de sus promesas. Ahora, también hay momentos en nuestra vida cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Hay momentos en nuestra vida en que nuestra fe se pone a prueba. Y a veces nuestro corazón se derrumba por lo que escuchamos, por lo que vemos. Muchas veces somos alentados por nuestra carne. Situaciones que a veces el mismo enemigo aprovecha. Y todo esto se reúne para que no podamos ver a Dios y su obra de fidelidad en nosotros. Muchas veces los planes que teníamos se deshacen ante nuestros ojos.
Algunas personas en las que confiábamos nos abandonan. Algunas personas aún dentro de la iglesia que creíamos que eran hermanos en Cristo, ya no están, se han ido, nos han traicionado. A veces tambaleamos, intentamos ser fieles, cada día nos levantamos diciéndole Señor, Señor, hoy quiero ser fiel. Pero a veces esto como que se esconde de nosotros. A veces nuestro entendimiento carnal pareciera que nos supera y no vemos la manera como de armonizar la providencia de Dios con sus promesas. En este momento es cuando tenemos que mirar ese versículo que dice en Isaías capítulo 50 versículo 10: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esta es una gran promesa para nuestra vida en todo momento. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, es cuando más debemos clamar, es cuando más debemos creer, es cuando más se hace necesario creer en lo más profundo de nuestro corazón que Dios es fiel. Aunque no podamos entender lo que pasa en el momento y quizás veamos las promesas de Dios lejanas, es necesario esperar en Él. Es necesario no cansarse de clamar. ¿Sabes por qué? Porque en su tiempo Él responderá. De hecho, en el Evangelio, según San Juan capítulo 13, versículos 7 al 9, hay un pasaje en el que el Señor quiere lavar los pies de sus discípulos y Pedro le dice que no va a dejar que lo haga, pero cuando el Señor le responde, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces la reacción de Pedro fue diferente. Esto nos indica que los resultados de confiar en Dios son más grandes que lo que nosotros pensamos o creemos. Estos resultados se muestran a diario en nuestra vida. Dios jamás se olvidará de aquellos que confiaron en Él, de aquellos que pusieron su vida en Él. En Isaías capítulo 30, versículo 18, las escrituras dicen: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Yo creo que todos debemos ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque confiamos en Él.